Vamos a conversar con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa. Siempre le agradezco muchísimo que tome mi llamada cuando lo buscamos. Ahora para hablar de Data Coparmex, esta encuesta, este instrumento que mide muchos elementos importantes de cómo se sienten, de cómo está la visión, cómo está la percepción, cómo está el crecimiento de las empresas que están asociadas en el país a la Coparmex. Pepe, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Siempre es un gusto recibirte en el Bajío Mexicano, estimado Pepe. Oye, pues, segundo semestre del año, una nueva fotografía del sentir, de la visión, de las condiciones que guardan las empresas asociadas a este organismo tan importante en el país, la Coparmex. Pues, ¿qué dice la Data Coparmex en términos generales, Pepe? Sí, como bien lo comentas, Héctor, Data Coparmex, recopilamos información de las empresas socias de Coparmex y en esta ocasión presentamos, primero el ánimo para invertir. Y ahí te puedo comentar, porque ha bajado ese ánimo para invertir, solamente el 39% de las empresas respondieron que están, en un buen momento para realizar inversiones. Esta es una caída de 14 puntos con respecto a cómo estábamos a estas alturas el año pasado. Es una caída que nos pone al nivel de la pandemia, es decir, ha caído tanto el ánimo para invertir que estamos precisamente a niveles de 2020 cuando estábamos en plena pandemia. Les preguntamos a las empresas cuáles eran las variables que hacían que haya caído este ánimo para invertir. Y en primera instancia está esta incertidumbre sobre el contexto político. En este sentido, por un lado, el que se disputa simplemente la posibilidad de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Esto sube la incertidumbre jurídica para la inversión. Hay que recordar que ningún país de la OCDE elige a sus jueces y magistrados por voto popular. Y el hecho de que simplemente se discuta, pues ha puesto este aumento en la incertidumbre jurídica y ha detenido inversión de proyectos. También sobre la mesa la discusión de si le otorgarán a Morena y sus aliados una mayoría calificada con la cual pueda cambiar la Constitución sin tomar en cuenta a los partidos de oposición, pues también aumenta esta incertidumbre política. Hay que recordar que Morena y sus aliados sacaron un 54% de los votos para la Cámara de Diputados, mientras que la oposición sacó un 46%. Sin embargo, lo que quiere el gobierno es que ese 54% se convierta en un 75%, lo cual les daría la mayoría calificada a Morena y sus aliados, una sobrerepresentación que traería consigo que el 46% de la oposición se disminuya a un 25% y entonces hay una subrepresentación. Esto significa, Héctor, que le estarían dando a Morena y sus aliados un diputado por cada 80,000 votos, mientras que a la oposición un diputado por cada 200,000 votos. Claro, sí. Esto es algo que hemos hecho público, pidiéndole a los consejeros del INE y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en el análisis que hagan de este artículo 54 de la Constitución, un análisis amplio y no se queden en la literalidad, que es de alguna manera lo que el gobierno quiere para tener, pues ahora sí, a partir de lo que le otorgue el INE y el Tribunal Electoral, una mayoría calificada que no obtuvo en las urnas. Esto, pues obviamente aumenta esta incertidumbre política. Héctor, por otro lado, también nos comentan una segunda variable que hace que no estén, no consideren que es un buen momento para invertir y tiene que ver con la creciente inseguridad. En esa parte te comparto que Data Coparmex nos arroja que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito. En los últimos 12 meses les preguntamos qué tipo de delito. En primera instancia es el robo de mercancías. En segunda instancia es la extorsión, en donde el 66% es extorsión telefónica o redes sociales, un 33% es cobro de piso. Y está aumentando. El reporte anterior, Héctor, era un 30%, pues está aumentando y además, de alguna manera, está cambiando hacia una, intermediación de productos, de materiales de construcción, de alimentos, de bebidas, que son las nuevas modalidades de extorsión que se presentan. Inmediatamente después de la extorsión viene el robo de vehículos y después el delito cibernético, estos piratas digitales que están atacando las empresas.
Y finalmente, Héctor, una tercera variable que hace que se detengan las inversiones, que las empresas consideren que no es un buen momento para invertir, es la incertidumbre financiera. Ya vimos lo que pasó este lunes negro con, por un lado, tres variables: el hecho de que los Estados Unidos haya esta disminución, desaceleración de su economía, que prevé que puede haber una recesión, combinado con un aumento de las tasas. En Japón durante mucho tiempo estaban en 0%, ahora empiezan a cobrar interés y esto mueve los flujos internacionales, pero también por la incertidumbre generada en nuestro país con estas, discusiones tanto de la reforma al Poder Judicial como de la posible sobrerepresentación artificial del partido en el poder. Entonces, estas son precisamente las razones por las cuales las empresas consideran que no es un buen momento para invertir. Oye, pues ahí está perfectamente clara la radiografía de las empresas socias de Coparmex, de cómo se sienten, cómo miran el futuro próximo, cuáles son los grandes temas que están de alguna forma impactando en el ánimo de los inversores mexicanos y extranjeros, sin duda. Es un tema que vale mucho la pena conocer. Nada más una cosa más, Pepe, en la segunda variable, el tema de la inseguridad, cuando hablas de los robos, la extorsión, ¿hay alguna pregunta en la rúbrica que le hagan a las empresas si hay denuncia? O sea, si hay alguna pregunta que te permite saber qué tanto denuncian, porque eso también habla de la confianza en los temas de justicia en México, o esa parte no la tenemos ahí. Sí, sí la tenemos contemplada. De hecho, la denuncia en robo de vehículos es muy alta. Claro. Esto tiene que ver con que es necesaria para el reclamo del seguro. Uh-huh. También la denuncia del robo de mercancía. Sin embargo, cuando pasamos al delito de extorsión, se denuncia muy poco. Hay que ser conscientes que en este país se denuncian 31 extorsiones por día. Esto es más de una extorsión por hora. Sin embargo, esto es solo el 3% de las extorsiones que ocurren. Esto lo sabemos a la hora de combinarlo con la información que nos da el INEGI de la victimización de los ciudadanos y de las empresas. Entonces, sí tenemos que avanzar en la cultura de la denuncia, sobre todo en la parte de las extorsiones, porque eso nos permite entender cuál es la manera en que operan estas organizaciones que trabajan al margen de la ley, y con eso podamos tomar acciones preventivas. Es mucho lo que tenemos que avanzar en ese sentido. Claro. ¿Podemos consultarse? ¿Es pública esta información, Pepe? ¿Perdón? ¿Es pública? ¿Es pública si la data Coparmex? Data Coparmex, entrar a la página de Coparmex, www.coparmex.org.mx, y ahí está la información en Data Coparmex. Perfecto, querido Pepe. Pues yo lo acostumbro, después de que tomo la fotografía contigo a nivel nacional, busco a tus colegas, a los presidentes de los capítulos del Bajío, de Querétaro, de San Luis, de Aguascalientes, de Zacatecas, de Guanajuato, para ir viendo ahora sí que entidad por entidad cómo les fue, después de haber tenido la fotografía nacional con el presidente José Medina Mora y Casa. Querido Pepe, siempre es un gusto saludarte y seguimos hablando, si me lo permites. Sí, con mucho gusto. Muy buenas noches, encantado de saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Abrazo grande, Pepe, buenas noches. José Medina Mora y Casa, el presidente de la Coparmex en México, hablando de del segundo semestre de la data Coparmex, ¿no? Pues prácticamente el 50%, la mitad de los socios de la Coparmex ha sido víctima en el último trimestre de algún delito, ya sea robo de mercancía, ya sea extorsión, ya sea cobro de piso, ya sea robo de vehículos. Cualquiera de estas han impactado en la cotidianidad de las empresas socias de la Coparmex. 1 de cada 2 han sido víctimas, el 50% a nivel nacional de la fotografía. Ya iremos revisando por estado.